Ella siempre decía que quería una casa como la mía y un marido igual al mío. Nunca imaginé que tendría el coraje de quedar embarazada de mi marido para conseguirlo. Los pillé a los dos dentro de mi casa, encima de mi cama. En ese momento, vi mi matrimonio siendo destruido por mi propia hermana, que decidió convertirse en la amante de mi esposo. Sé que muchas personas pueden juzgarme y decir que fui ciega o ingenua, pero todavía estoy en proceso de superar todo esto. Poco a poco, intento liberarme del sentimiento que tenía por ese hombre, pero la humillación que viví no desaparece de un día para otro. Fui traicionada por dos personas que debían amarme y protegerme. Para entender mejor la historia, necesito hablar de mi familia. Somos 3 hermanas. Yo soy la del medio y la más joven. Todavía era muy chica cuando todo sucedió. Nuestra vida nunca fue fácil. Nuestro padre murió cuando éramos pequeñas y nuestra madre siempre fue muy carente emocionalmente. Siempre que empezaba una nueva relación, simplemente se olvidaba de que tenía hijas. Por eso, mi hermana menor creció sin límites. Desde muy temprano, daba muchos problemas. Era precoz y tenía una extraña fijación por hombres mucho mayores. Salía de casa cuando quería y casi nunca daba explicaciones. Un día hubo un gran conflicto en la familia. Mi hermana acusó a su padrastro de intentar seducirla. Como ella ya tenía un historial de mentiras, nuestra madre no le creyó y dijo que estaba intentando destruir su matrimonio. Nuestra madre le creyó al marido y expulsó a su propia hija de casa. Mi hermana Mayore estaba embarazada y no podía recibirla. Entonces, ella terminó viniendo a vivir conmigo. Yo ya estaba casada y tenía una vida tranquila. Aún con un mal presentimiento, decidí ayudarla. Mi marido también dijo que deberíamos acogerla, porque todavía era una niña y necesitaba un techo. Abrí las puertas de mi casa e hice todo lo posible para que se sintiera bien. Le compré ropa, preparé el cuarto de invitados e intenté ayudarla a volver a estudiar y tener un futuro mejor. Al principio, todo parecía perfecto. Ayudaba en casa, estudiaba y era muy cariñosa conmigo. Pensé que estaba cambiando y que finalmente había encontrado el camino correcto. La cuidaba como si fuera una hija, pero hoy me doy cuenta de que todo aquello era solo una estrategia para ganarse mi confianza y acercarse cada vez más a lo que realmente quería, a mi marido y mi vida. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió cuando nos quedamos solas en casa. Dijo que necesitaba un consejo porque confiaba mucho en mí. Entonces confesó que le gustaba un hombre mucho mayor. Cuando escuché eso, me preocupé, pero lo peor vino después, cuando dijo que ese hombre era casado. En ese momento mi corazón se aceleró e intenté aconsejarla para que saliera de esa situación antes de que fuera tarde. Aconsejé a mi hermana que se alejara de un hombre casado y me emocioné mucho, con miedo de que saliera herida. Ella escuchó todo en silencio, me agradeció y prometió que se alejaría. Después de eso, sus actitudes empezaron a volverse extrañas. Empezó a observarme mucho y a decir constantemente que quería un marido como el mío, una casa como la mía y una vida igual a la mía. Lo que parecía admiración empezó a parecer envidia. A pesar de notar algo extraño, intenté comprender. Pensé que solo deseaba tener la vida estable que yo tenía. Para ayudarla, empecé a ser aún más generosa. Le daba ropa, la dejaba usar mis cosas, incentivaba a mi marido
a tratarla bien para que se sintiera acogida. Yo misma le mostraba cómo era mi vida. Con el tiempo, mi matrimonio empezó a cambiar. Mi marido se volvió distante, irritado y frío conmigo. Empezó a llegar estresado a casa, a discutir por cosas pequeñas y a evitar conversar. Nuestra relación íntima también cambió. Siempre inventaba excusas. Decía que estaba cansado y empezó a rechazarme. Eso me dejó insegura y empecé a sentirme fea, culpable e insuficiente. Mientras yo sufría, intentando entender qué pasaba, él empezó a salir de casa con frecuencia. No me daba cuenta de que se estaba alejando de mí y acercándose a la persona que yo había acogido. En una madrugada, me desperté con una sensación extraña. Noté que él no estaba a mi lado. Pensé que andaba por la casa, pero todo estaba en silencio. Empecé a caminar por el pasillo. Noté una luz saliendo del cuarto de mi hermana. Cuando me acerqué, oí susurros y risas. Cuando abrí la puerta del cuarto de mi hermana, encontré la escena que jamás olvidaré. Mi marido y ella juntos en la cama. Mi cuerpo entró en shock. No pude gritar ni reaccionar. Sentí que mis piernas temblaban y terminé cayendo al suelo, sin poder creer lo que estaba viendo. Mi marido intentó ayudarme. Me llevó de vuelta al cuarto y me pidió que me calmara, pero su simple voz ya me causaba repulsión. Cuando recuperé fuerza, me invadió una rabia enorme. Le ordené a mi hermana que se fuera inmediatamente de mi casa. Ella intentó hacerse la víctima, diciendo que no tenía a dónde ir. Pero lo que más me impactó fue ver a mi marido defendiéndola. En vez de pedir perdón, dijo que no la dejaría sola y decidió llevarla a casa de su madre. Me quedé sola, completamente destruida. Cuando él volvió, yo estaba tan desesperada. Cometí el mayor error e intenté perdonarlo. Dije que podíamos hablar. Incluso intenté culparla a ella para salvar mi matrimonio. Pero él no mostró ningún arrepentimiento. Simplemente salió a trabajar como si nada hubiera pasado. Pasé todo el día intentando entender qué había sucedido. Envié muchos mensajes pidiendo que habláramos, suplicando que no tirara nuestra historia a la basura. Él vio los mensajes, pero no respondió. Cuando volvió a casa por la noche, entró con frialdad. Tomó una maleta y empezó a empacar sus cosas. Entré en pánico e intenté detenerlo, diciendo que lo perdonaba. Pero él solo dijo que se iba y que todo había terminado. Poco tiempo después, recibí un mensaje que lo destruyó todo por completo. Él dijo que mi hermana estaba embarazada de él y que se quedaría con ella. En ese momento, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Llevada por la rabia, fui hasta la casa de la madre de Elan. Cuando vi a mi hermana allí, perdí completamente el control y me abalancé sobre ella, consumida por el dolor y la humillación. Mi marido y su madre me sacaron de allí a la fuerza y todavía me trataron como si yo fuera la culpable de la situación. Regresé a casa sintiéndome destruida, humillada y traicionada por las dos personas en quienes más confiaba. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. El dolor que sentía aún estaba lejos de terminar. Después de todo lo que pasó, mi exmarido no mostró ninguna vergüenza. Asumió públicamente la relación con mi hermana y empezó a actuar como si estuviera viviendo un gran romance. Los dos empezaron a aparecer juntos en todos los lugares de la ciudad, ignorando por completo
el daño que habían causado. Para empeorar la situación, su madre, a quien nunca le agradé, empezó a apoyar todo aquello. Abrió las puertas de su casa para mi hermana y comenzó a tratarla como la nuera perfecta. La llevaba a las consultas, compraba cosas para el bebé y se esmeraba en mostrarle a todo el mundo que estaba feliz. Mi hermana, por su parte, parecía disfrutar cada momento de esa atención. En las redes sociales publicaba fotos presumiendo su vientre y agradeciendo por la familia que estaba construyendo. Era como si estuviera celebrando haber conquistado exactamente lo que era mío a la casa, el marido y la vida que yo había construido. Mientras ellos vivían como si nada hubiera pasado, yo me sentía cada vez más humillada. En una ciudad pequeña, las noticias corren rápido. La gente murmuraba, me miraba con lástima y quería saber detalles. Aquello me hacía sentir aún más expuesta, como si yo fuera la culpable de todo. Pero, poco a poco, el dolor empezó a transformarse en algo más en determinación. Mi madre, que siempre fue distante, apareció para apoyarme cuando se enteró de todo. Por primera vez en la vida, las dos estábamos del mismo lado, unidas por el mismo objetivo. Fue entonces cuando decidimos que no nos quedaríamos calladas. Empezamos a contarle a la gente la verdad sobre lo que había pasado y a mostrar que aquello no era una historia de amor, sino una traición cruel y algo mucho más grave de lo que intentaban aparentar. También empezamos a buscar asesoría legal para que él respondiera ante la ley por todo lo que había hecho. Mientras tanto, mi madre empezó a trabajar en la psicología de mi hermana, recordándole que las relaciones construidas de esa forma difícilmente terminan bien. La idea era sembrar dudas y conflictos entre ellos. Dejé de ser solo la mujer que lloraba en casa y empecé a actuar. Comencé a organizar mi separación, resolver asuntos legales y reconstruir mi vida. El dolor seguía ahí, pero ahora se había transformado en combustible. Algún tiempo después, ocurrió un encuentro inesperado. Estaba con mi madre en un mercado de la ciudad cuando vimos a mi ex-suegra y a mi hermana eligiendo cosas para el bebé. Las dos estaban riendo y conversando como si fueran una familia perfecta. Cuando nos vieron, mi ex-suegra tuvo la audacia de actuar con ironía, como si nada malo hubiera pasado. Pero mi madre no dejó pasar aquello. En voz alta, frente a todos los presentes, empezó a decir que era vergonzoso celebrar algo que había destruido a una familia entera. Aquello fue suficiente para que mi hermana perdiera el control. Acostumbrada a ser protegida y mimada, reaccionó con agresividad. Empezó a gritar e insultar a mi madre frente a todo el mundo. En ese momento, por primera vez, su máscara empezó a caer ante la gente. Y fue allí donde me di cuenta de que, tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la forma de aparecer. Poco después, me enteré de que mi hermana tuvo una hemorragia y perdió al bebé. El embarazo era lo único que mantenía la relación. Sin el bebé, todo se desmoronó. ¡Ay! Él perdió el empleo tras el escándalo y enfrenta el proceso criminal. Se quedó sin dinero, sin reputación y viviendo con su madre. Mi hermana perdió su poder en las peleas con la suegra. Llegaron al punto de llamar a la policía varias veces. Al final, la mandaron de vuelta a casa de mi madre. La ex-suegra quedó aislada y arrepentida, marcada por la vergüenza. Yo reconstruí mi vida. Decidí cortar por completo el vínculo con mi hermana y no me arrepiento de haber luchado para que todos
enfrentaran las consecuencias. Exponer la verdad fue lo que me permitió recuperar mi dignidad y mi libertad. Así termina este fuerte relato de traición y aprendizaje, que sirva de alerta. Nunca ignoren su intuición. Nadie merece vivir en una relación tóxica. Si tienes una historia de superación que pueda ayudar a otras mujeres, envíala al correo de la descripción. Tu mensaje puede cambiar una vida. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos pronto.